que viene y las siguientes sprints. El pre-mortem también se hace al principio, es decir, se hace antes de tener el proyecto. Pero lo vamos a ver después de ver Sprint Planning. Bueno, a ver, ahí comparto. Ahí estamos. Bueno, este es uno de los templates entonces que vamos a estar viendo ahora. Este es el otro template y acá tenemos el Sprint Planning. Vamos a cerrar acá el cronograma. Listo. Bueno, pre-mortem lo vamos a ver después. Yo quisiera ver primero Sprint Planning, así que voy a empezar por la segunda parte del documento. Acá está, todo esto es pre-mortem. Vamos a empezar por acá. ¿Mm? La segunda parte que es ya el Sprint Planning. Vamos a poner pantalla completa. Ahí está. Bueno, perfecto. Ahí estamos. Bueno, como saben, las metodologías ágiles, y especialmente las que nosotros estamos trabajando como Scrum, tienen unas cuantas ceremonias y documentos que los caracterizan. Justamente, tener estas ceremonias y contar con estos documentos nos ayudan a mantenernos dentro del marco de las metodologías ágiles y quizás no irnos demasiado por las ramas haciendo un documento de requerimientos exhaustivo al principio, que sería más de un tipo de metodologías en cascadas o un poco más estructuradas. Como nosotros estamos trabajando con metodologías flexibles, todas estas ceremonias que vamos a ver, como esta que es el Sprint Plan y no el Premortem, son ceremonias flexibles y cortitas. Son todas tareas cortas que suelen ir acompañadas de alguna especie de template, aunque también se pueden hacer de otras maneras que ahora vamos a ver, y que nos ayudan justamente a mantenernos dentro del marco de las metodologías ágiles. Así que si el día de mañana, o incluso ahora, si ya están implementando metodologías ágiles en sus trabajos, o incluso en los proyectos que vemos acá en clase, o si el día de mañana les gustaría trabajar como Game Producers o como Scrum Masters, bueno, todas estas herramientas nos van a servir. ¿Mm? Ya podemos agregarlas, ¿no?, en nuestros conocimientos, en nuestras experiencias, como herramientas de ceremonias de metodologías ágiles, especialmente Scrum. Bueno, el Sprint Planner es una de las tantas. Podemos decir que es una ceremonia de Scrum que tiene que ver mucho con el backlog. Si se acuerdan, la semana pasada nosotros hicimos un primer backlog cortito, donde teníamos que ir poniendo las tareas de los miembros del equipo en formato de historias de usuario, como para también poder ver desde el punto de vista del usuario qué es lo que se necesita. También definíamos quiénes son los responsables de cada una de las tareas y cuál es la prioridad. Tener este formato nos asegura, por un lado, poder en una sola visión, en un solo pantallazo, saber qué tareas son más urgentes y quién está trabajando en qué. Pero también nos permite la repriorización de tareas, que es algo típico de esta metodología. Ahora, la repriorización de tareas generalmente se da entre el final de un sprint y el principio del otro, para no complicar el desarrollo actual. Pero como los sprints son cortitos, no suele haber mucho problema con eso. La repriorización se puede dar por muchas cosas. Por ejemplo, porque hay algún pedido necesario del cliente, de los usuarios, alguna tecnología que, no sé, experimentó un cambio. Hola Rosa, ¿cómo estás? En fin, imprevistos, cosas que pueden pasar, o también que nosotros decidamos que una tarea es más urgente que otra o es más realizable en el corto plazo que otra. En fin, por N motivos puede pasar que tengamos que repriorizar tareas. Así que el sprint planning tiene que ver con esta ceremonia muy parecida a lo que es el backlog, donde definimos qué trabajo se va a hacer y cómo se va a hacer, pero solamente para ese sprint. ¿Mm? Después lo repetimos en el que sigue y así sucesivamente. Podríamos decir que es como un mini backlog. ¿Mm? La vez pasada hicieron todo el backlog completo, supongamos, del proyecto, con todas las tareas. Bueno, en el sprint planning hacemos solo de cada sprint, o sea, mini backlog. ¿Cuáles son los objetivos de hacer esto, no? ¿Por qué lo haríamos? Bueno, piensen en el hoy, lo que están trabajando ahora con sus compañeros. A veces uno se puede ver abrumado si piensa todo lo que tengo que hacer. Tengo que hacer un juego, tengo que definir el guión, tengo que ver cómo soluciono el tema del arte, aparte tengo que pensar en game design, tengo que hacer un montón de documentos.
uno se puede ver abrumado, pero al tener esta documentación, estas pequeñas herramientas que nos ayudan a organizarnos, nos damos cuenta que no es tan complicado. Así que si nosotros lo que hacemos es reunirnos en el equipo y empezar a planificar el sprint, el sprint siguiente, eso nos va a ahorrar mucho tiempo, dolores de cabeza, ansiedad, etcétera, todo lo que se les ocurra. Bueno, entonces, los objetivos principales que tenemos para el sprint planning son los siguientes. En primer lugar, lo más importante, que parece obvio, es definir el objetivo del sprint. ¿Qué es lo que se va a hacer en este sprint? ¿Qué es lo que voy a terminar? ¿Voy a hacer un primer nivel? ¿Voy a hacer, buenas tardes, Luz? ¿Voy a hacer navegación de pantallas? ¿Voy a tener, no sé, selección de personajes? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer en este primer sprint? Esto lo podemos definir, hola Bruno, con una frase o con una meta clara. Y esa frase o meta es justamente la que va a guiar todo el trabajo de este sprint. ¿Mm? Por ejemplo, si yo digo, quiero tener un primer nivel funcional, quizás un poco ambicioso para un primer sprint, pero puede ser sin arte, puede ser con todavía un game design que no esté del todo balanceado, no importa. Pero puedo tener un nivel funcional o movimientos básicos donde el personaje pueda saltar, moverse de un lado para el otro. Bueno, ese puede ser el objetivo de un sprint. Es bastante claro, todas las áreas se van a guiar por eso, por ese objetivo y van a estar trabajando por ese objetivo. Ahora, no solamente tengo que tener el objetivo, ese objetivo que es medio general. Oh, ¿qué ¡Ah, pasó Nacho! ahí? ¡Me pegaron todo lo mismo! Hay alguien con el micrófono abierto. Pero está bien, porque hay una ¡Qué risa ahí, feo, nos Nacho! contagia a Hola, todos. todos le pegaron a lo mismo, Nacho. Qué ¿Qué malo que pasó soy. con Nacho? Nos contagia a todos de su risa. Está bien, perfecto. Peor sería que estuviera haciendo otras cosas, no sé, llorando, gritando. Bueno, no, se está riendo, así que está todo bien. Vamos a ponerle thumbs up, pulgar arriba. Bueno, definir el objetivo quizás es algo medio general, pero recuerden que en el sprint todos se ríen. Es más un show de stand-up que una clase, ¿no? Porque tenemos todo tipo de personajes. Empezando por mí. Sí, Sole ahí se está riendo. Bueno, el objetivo del sprint es algo más general, pero después van a tener las tareas específicas y subtareas también, que la vez pasada no definimos subtareas, definimos tareas. Bueno, el objetivo del sprint dijimos con una frase lo deberíamos poder describir. Un ejemplo, en nuestra industria, que es la de los videojuegos, podemos decir implementar y testear el sistema de combate cuerpo a cuerpo básico. Es algo muy claro, muy concreto, aparte es algo realizable. La idea es que no nos pongamos una meta imposible de conseguir. ¿Sí? Implementar multiplayer en un juego con, no sé, 20 razas, 10 mundos. Bueno, obviamente eso es imposible para un primer sprint. Así que ser realistas. Segundo, de los elementos del Product Backlog tendríamos que seleccionar cuáles son las historias de usuario que realizaríamos en este primer sprint. Recuerden que el Product Backlog incluye todo. Es una especie de contrato interno y tácito, ¿no? Digamos, del proyecto. No es un contrato real, por eso lo digo así. Todo lo que ponga en el backlog es lo que se va a hacer. Entonces, bueno, de toda esa lista de cosas que escribieron en el backlog como historias de usuario, definan cuáles van en el primer sprint. Después, tenemos definido lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, acá dividimos las tareas en subtareas. Si, por ejemplo, yo quiero, como dijimos anteriormente, combate a cuerpo básico, bueno, va a ser contra otro jugador, va a haber inteligencia artificial. Ese combate cuerpo a cuerpo, ¿qué requiere? Por ejemplo, movimiento del personaje, barras de vida, definir la vida del personaje, bueno, todo lo que tenga que ver con ese combate cuerpo a cuerpo y que yo quiera que sea el resultado del primer sprint, lo voy a poner como una subtarea. ¿Mm? Así que bueno, ahí vamos a planificar cómo hacerlo, vamos a tener en cuenta no solo tareas de programación, todas las que dije son de programación, pero también de arte, de guión, de todas las áreas. ¿Mm? Bueno, estos serían entonces los objetivos principales cuando hacemos un sprint planning, que es lo que vamos a hacer hoy. ¿Sí? ¿Quiénes participan del sprint planning?
Bueno, acá el Product Owner, que en nuestro caso sería como un Game Producer, es el que va a priorizar las tareas, va a agarrar el backlog que ya tienen ustedes y va a definir qué es lo que se va a entregar para el primer sprint. O sea, la primera vez que vayan a mostrar el juego. El Product Owner o Game Producer en este caso prioriza las tareas. También tiene que tener en cuenta que ningún usuario no, ningún miembro del equipo esté sobrecargado de tareas. Así que revisar bien eso también. Bueno, el Scrum Master, en este caso nosotros no definimos un rol de Scrum Master, pero en el caso que lo hubiera, que lo pueden hacer todos, es el que facilita la reunión y como vimos en las clases anteriores, es esa persona que justamente hace que se lleven adelante las ceremonias de sprint, de Scrum, y se completen los documentos, bueno, se realicen todas las tareas correspondientes a implementar la metodología. Bueno, y por supuesto el equipo de desarrollo, así que acá van a estar todos. El equipo de desarrollo estima el esfuerzo y decide cuántas tareas se pueden comprometer a hacer. Más allá de lo que diga el product owner o el game producer en este caso, en ese debate, el equipo de desarrollo también tiene que decir qué es lo que llega a hacer, teniendo en cuenta el tiempo que tiene, ¿no? Los recursos, etcétera. ¿Mm? Bueno, estimar el esfuerzo de cada una de las tareas y la prioridad, alta, media o baja. Yo vi la semana pasada que varios ya están usando algunas herramientas como ClickUp o Hack and Plan o este otro Notion. Así que bueno, esas herramientas ya incluyen apartados para implementar metodologías ágiles con historias de usuario, etcétera. Los que estén usando Excel o Spreadsheets o alguna herramienta más general, bueno, esto lo pueden implementar por su cuenta. Tienen lo bueno y la ventaja de que ahí pueden agregar todas las secciones que quieran, fórmulas, etcétera. Así que sería un poco, ¿no? Más, les permite ahí usar un poco más la creatividad. Bueno, entonces, estas son las personas que participan en el sprint planning. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Somos cada uno de los grupos un equipo indie, ¿no? Tenemos acá 11 equipos indies. Bien. Eh, un equipo indie que está creando un juego de plataformas. Como objetivo del sprint podría tener completar la primera versión jugable del nivel 1. Esto es un ejemplo, no quiere decir que siempre en el primer sprint tengo que completar la versión jugable del nivel 1. Puede ser que sea demasiado para algunos juegos y muy poco para otros. Así que esto lo definen ustedes. En el caso de los que están haciendo novelas visuales, juegos, bueno, con Ren'Py, etcétera, acá puede ser quizás completar también el nivel 1 o la primera parte de los diálogos de los personajes y que se pueda navegar. Ya eso sería también un avance bastante grande para un juego de tipo novela visual. Bueno, dentro entonces de este objetivo del sprint, que es completar la primera versión jugable del nivel 1 de un juego de plataformas, del backlog podemos tomar estas tareas o historias de usuario. Diseñar el layout del nivel. Esto es fundamental, porque si no tengo el layout del nivel, o sea, cómo están distribuidos los objetos del nivel, vamos a suponer, basándonos en el Mario, que todos lo conocemos, eh, ¿dónde van a estar los honguitos? ¿Dónde van a estar ¿cómo se llama? Los tubos, las cañerías. ¿Dónde van a estar, no sé, las monedas? Bueno, básicamente game design es eso, ¿no? O level design, vamos a decir, que es más específico todavía. Necesito saber eso, necesito saber cuál es la distribución de objetos en el escenario para poder completar la primera versión jugable del nivel, porque si pongo todo en cualquier lado, no tiene mucho sentido. Después, fundamental para un juego de plataformas, implementar físicas básicas, salto y colisión. Sí o sí el personaje se tiene que poder mover y tiene que poder saltar, porque es un juego de plataformas. Si no fuera de plataformas, bueno, quizás no importa tanto si salta, pero este es de plataformas. Así que salto tiene que estar sí o sí. Colisión tiene que estar, porque si no, sigue de largo, ¿no? Se va directo a rescatar a la princesa. Pero nosotros necesitamos que haya obstáculos en el medio. Así que bueno, colisión tiene que estar.
Y añadir al menos un enemigo con inteligencia artificial básica, puede ser, que en este caso sería quizás uno de los enemigos que se mueve los honguitos, ¿no? Que se mueven así de un lado al otro. Ese puede ser. Testear jugabilidad del nivel y ajustar. ¿Mm? Bien concreto. Al final de la reunión, el equipo tiene un sprint backlog, que son las tareas seleccionadas, y ya tenemos un objetivo que es lo que nos va a dar dirección. O sea que ya no estamos tan perdidos. Si lo vemos como una barrita de progreso, desde el momento en que decidimos crear el juego, hasta ahora ya tendríamos, ¿no? Acá ya tendríamos un gran porcentaje de la barrita de progreso avanzado, completo. Ya no estaríamos tan perdidos como al principio. ¿Eh? Así que bien. ¿Qué más? El sprint planning es el momento en que el equipo decide qué es lo que se entrega en el próximo sprint y cómo. Cómo se logra, no cómo se entrega. ¿Cómo se entrega eso? ¿De qué me perdí? Dice Francisco. Bueno, nada, estuvimos viendo un poquito de esta ceremonia de Scrum que se llama Sprint Planning, que es como un backlog. ¿Vos hiciste el backlog la semana pasada? ¿Mm? Pero más cortito. Acordate que el backlog incluye todas las tareas del proyecto y el proyecto se divide en sprints, que son etapas. O sea que si vos tenés todo el proyecto, que es el 100%, cada sprint es una parte del proyecto. Así que acá lo que estamos haciendo es definir qué tareas van en cada sprint. ¿Mm? Bueno, bien. Si quieren, coméntenme en qué hicieron el backlog. Yo sé que varios lo hicieron con Google Spreadsheets, que yo les di un template. No sé si otros lo habrán hecho con Excel o alguna herramienta similar, así tipo planilla de cálculo. Vi que había un grupo que hizo con ClickUp, había otro con Notion, o más de uno creo con Notion, y había un par de Trello también. Así que bueno, todas esas herramientas les van a servir para realizar estas tareas. Em, si bien, bueno, Trello es un poquito distinto porque también tiene... Trabajaron, Lucas con Miro, sí. Romy Trello, a ver qué más. Quiero ver cuál es la herramienta más usada. Si bien la interfaz es un poco diferente en Trello porque nos permite, ¿no? Miró también Fabricio. Ahí está. Bueno, genial. Bueno, casi todo es Trello y Miro por lo que veo. Excelente. Bueno, hay muchas herramientas, muchas más incluso que no mencioné. Ahí Kevin dice Notion. Eh, a mí me gustan todas esas, uso Trello, uso Notion, uso Miro, todas las que mencionaron. Pero como también me gusta estar metiendo mano ahí en las fórmulas y todo, suelo usar más Google Spreadsheets. Bueno, bien. Entonces, el sprint planning, definimos qué hacemos en el próximo sprint. Hoy mismo vamos a estar definiendo qué hacemos en el próximo sprint con nuestros compañeros. Al terminar el sprint, entonces, el sprint planning, vamos a tener un objetivo claro. Ya vamos a saber qué se hace para la próxima. Vamos a tener también una lista de tareas seleccionadas, concretas para el próximo sprint. Pero aparte, esas tareas van a tener responsables asignados y prioridades. Y, por último, una visión de riesgos, que es lo que vamos a hacer ahora en un ratito. Y también vamos a tener analizada cuál es nuestra capacidad, pero de manera real. Un error muy grande es el del feature creep, que tiene que ver con querer agregar más cosas de las que realmente podemos hacer. Y este es súper común en videojuegos. Yo les digo, de cada curso que tengo, o cada emprendimiento indie que empiezan a hacer un juego, siempre pasa esto, que decimos, le agrego un poquito más y ahora le agrego esto y ahora esto otro. Y nunca terminas de hacer nada porque siempre estás agregando cosas. Entonces, la capacidad realista, pero también ser realistas con lo que definimos. A ver, Simpson le pasó eso, se divertían tanto que nunca salía. Claro, y está bueno, ¿no? Do it. Ahí está. Ahí está, ese GIF, guárdenselo en algún lado y péguenlo en el Trello ahí directamente en el Notion. Claro, y siempre querés más y poner más. No, si total, ahora le agrego un tutorial y ahora le vamos a agregar un personaje más y un modo tal, no sé, modo historia. Pero todo eso te multiplica las tareas del proyecto y encima después te re frustrás porque no terminás nunca nada.
Entonces, yo sé que puede ser aburrido estar planificando objetivos realistas, pero cuando llegas a tener el objetivo cumplido, no hay mayor satisfacción que esa. Y encima te ahorras un montón de estrés. Así que bueno, eso lo vamos a estar haciendo ahora en un ratito que veamos el pre-mortem. ¿Mm? ¿Sí? No el post-mortem. El post-mortem es el que se hace al final, ya el nombre lo indica, así es post. No sé por qué mortem le pusieron, ¿no? Porque mortem es como medio, es una vez que el juego ya está lanzado y el pre-mortem vendría a ser, sí, es medio tétrico, ¿no? Ponerle post-mortem. Sobre todo porque, bueno, uno, uno quiere que al juego le vaya bien, no que muera. Sí, así que bueno, y en el pre-mortem lo mismo. ¿Mm? Bueno, perfecto. Vamos al siguiente slide. Supuestamente se le dio vida, claro. Exacto. Debería ser no sé, ¿cómo le pondrían de nombre ustedes en vez de post-mortem? A ver si ahora iniciamos una nueva tendencia y en la industria se empieza a llamar así. En vez de post-mortem, claro, es lo que dijo recién Mariela. Tendría que ser como, no sé, on life, qué sé yo, algo así. Baby shower, post-living. Bueno, puede ser post-living, sí, sí, claro. Baby shower también. Es el baby shower del juego. Ahí está. Bueno, siguiente slide. Pues se me quedó trabado. Baby shower está bueno. Ay, ¿qué le pasó a este? Se quedó trabada la presentación. Bueno, vamos al siguiente slide. ¿Dónde estamos? Acá. Ahí está. Ah, no, acá terminaba, claro. Lo que pasa es que la otra parte yo la puse al principio, así que ahora vamos a ir ahí. Bueno, me gustan esos nombres, ¿eh? Vamos a tratar de cambiarle el nombre porque postmortem, claro, es medio tétrico. ¿Cómo le vamos a poner ese nombre? Bueno, acá tenemos la plantilla que yo ya se la subí, ahí veo que hay un par, ahí hay un osito anónimo acá, Coca anónimo, del Sprint Planning. Que nos va a servir para tener una idea de lo que queremos hacer en el siguiente sprint. Esto es también una especie de guía, obviamente que se puede hacer sin este template, se puede hacer en persona, se puede hacer directamente en el documento donde tenemos el backlog, ir seleccionando tareas, colocarlas en otra pestaña, o bueno, prioridades, etcétera. O vieron que en el mismo backlog que nosotros tenemos la lista de tareas, al costado podemos agregar una columna del lado izquierdo y poner el número de sprint al que corresponde cada tarea. Podría hacerse así directamente. Pero bueno, este template nos sirve porque tenemos un paso a paso. Entonces, lo primero que haríamos sería definir datos básicos del sprint. ¿Cuál es el número de sprint? Bueno, acá sería el uno, el 2, etcétera. ¿Cuánto dura? O sea, ¿qué día empieza esta etapa y cuándo termina? Acuérdense que generalmente es entre 2 y 4 semanas, lo que suele durar un sprint en general. Puede ser un poquito menos, un poquito más. El objetivo del sprint, que ya lo dijimos antes, una frase que resuma todo. El Sprint Backlog, acá ponemos las tareas seleccionadas, que lo pueden realizar con el mismo documento donde hicimos el Pro Backlog. El Pro Backlog creo que se los había dejado acá, ¿no? En templates. Acá. ¿Mm? Fíjense que de hecho acá ya tenemos todo lo necesario para trabajar con Scrum, porque tenemos el rol, que acá puede ser el nombre de la persona, ¿no? Yo lo había armado así como, bueno, gameplay, porque hay un solo responsable de gameplay, UI, guión, design, testing, pero bueno, acá faltaría quizás programación, bueno, los roles que tienen definidos ustedes, ¿no? Que eso se puede cambiar directamente de... Ah, no, de acá mismo se puede cambiar, ahí, con el lapicito, ahí está, con los que quieren ustedes. User Stories, el estado de la tarea, que esto ya está hecho con formato condicional, que si yo pongo completo, ya me lo pone en verde. El formato condicional desde Spreadsheet lo podemos cambiar acá, formato condicional, y en vez de que diga completo, acá que dice el valor es igual a completo, le podemos poner done, por ejemplo, o lo que se les ocurra, ¿no? Entonces ahí, bueno, completo ya me cambió de color, pero le pongo done. Ahí está. Para los que nunca hayan usado el formato condicional, casi todos los sistemas de hoja de cálculo como Spreadsheet y Excel lo traen.
Así que es una manera muy simple de no tener que estar pintando las celdas o eligiendo una tipografía, un formato, etcétera, porque lo hacemos directamente con las reglas de formato condicional. Son las mismas reglas que cuando en tu casilla de mail decís quiero que todos los mails de tal remitente vayan a tal carpeta, bueno, lo mismo. Bueno, después tenemos el esfuerzo, la prioridad y el responsable, que esta la habíamos agregado en la clase pasada. Y importante acá, en el margen izquierdo tenemos el sprint y las tareas que van en cada sprint. Acá tenemos solo 3 sprints, pero porque este es de ejemplo, ¿no? Obviamente no está completo del todo. Así que podemos usar esto mismo para definir qué va en cada sprint. Yo les diría que definan, ya tienen el backlog igual, ¿no? Pero que por ahora definan el próximo sprint, no definir todos. ¿Mm? Porque acuérdense que estas metodologías es en el día a día, es vamos viendo. Bueno, nos quedamos acá. Desglose de sus tareas, lo mismo, lo hacen acá mismo también. ¿Mm? Capacidad del equipo. Bueno, acá tendríamos que estimar más o menos entre todos cuántas horas necesitaríamos para el sprint, estimadas en tareas, para ver si es realista, ¿no? Si yo sé que tengo una entrega en una semana, bueno, voy a tener que sumar las horas libres para trabajar de todos los miembros del equipo y ver si realmente llego a completar esa tarea. Y acá es si hay equilibrio entre las horas disponibles o bueno, las que necesita el sprint y las que realmente lleva, ¿no? Bueno, y esto tiene que ver con el premortem también, con el documento que vamos a ver después. ¿Eh? Riesgos que encontremos y cómo podríamos mitigarlos. A ver, yo creo que los riesgos más importantes, esto va cambiando mucho conforme avanzan las tecnologías, ¿no? Los riesgos más importantes pueden ser que un miembro abandone el equipo y no lo podamos reemplazar, que una tecnología que era gratuita se vuelva paga y por algún motivo no podamos o el cliente no esté de acuerdo en afrontar los costos, etcétera. Un riesgo, entre comillas, porque también es algo bueno, es que de pronto el juego crezca de una manera que no habíamos tenido en cuenta, entonces necesitemos, bueno, escalar, contratando, no sé, mayor capacidad de servidor, etcétera, y bueno, ampliar los recursos, que ese es un riesgo bueno. Y otro riesgo es que cambie algún servicio de terceros. Cambia una API, queda deprecada o, en fin, hay algo que veníamos utilizando que ya deja de ser viable utilizar, entonces es un riesgo también. Yo creo que esos podrían ser los riesgos más importantes o al menos los que suelo ver con mayor frecuencia en los proyectos de desarrollo de videojuegos y de aplicaciones. Si alguien conoce algún otro riesgo o le pasó trabajando quizás, bueno, aproveche y menciónelo también. Bueno, y por último el punto 6, Definition of Done. Acá lo que tendríamos que poner es qué significa que una tarea está terminada. Por ejemplo, el código, ¿cuándo ponemos que esta tarea está terminada? Si el código ya está implementado, si ya está testeado en Unity sin errores y subido al repositorio, o solamente si el código ya está implementado. ¿En qué momento yo pongo que esta tarea ya está realizada? Esto no hace falta que lo pongamos para todas las tareas, pero sí que tengamos en cuenta qué se considera hecho. ¿Es solamente que el que trabaja en programación, el programador, ya codeó esa parte o que la implementó? ¿Mm? O que lo testeó, o que no hay ningún error, o que ya lo subió y lo compartió, o que ya buildeó el juego? ¿Mm? Bueno, ¿qué significa que está terminada? Sí, obvio, Lucas, contanos, ¿qué pregunta tenés? Bueno, el backlog tiene, en primer lugar, el formato, son distintos, ¿no? La idea del High Level Plan, un poco el nombre lo indica, que es tener una noción general del proyecto. Es más un intermedio entre un backlog y un roadmap. El roadmap es un calendario donde pones 4 o 5 fechas clave, ¿no? Primer lanzamiento, segundo lanzamiento, un DLC, algo así. Es muy general. El High Level Plan, como su nombre lo indica, es muy alto nivel, muy high level. No tenés subdivisión de tareas,
o tareas muy específicas. Tampoco tenés priorizaciones o repriorizaciones. Es un poco más general. De hecho, yo suelo hacer directamente el backlog, el roadmap y el backlog. No siempre hacemos high level plan en los proyectos, pero está bueno obviamente conocerlos porque entras a trabajar en un estudio donde te lo piden, donde trabajan más con high level plan, en otros con, bueno, el backlog en casi todos lados. Pero bueno, esa sería la principal diferencia. Si bien tienen objetivos similares, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno. em, no había visto eso, Anabela, que dice, ¿será porque es una frase conocida, lo de post-mortem? Sí, claro, puede ser. A lo mejor es una frase que es tan conocida que ya vende, ¿no? Pero sí, a mí cuando la conocí me pareció raro, digo, el juego empieza a tener vida y lo llaman post-mortem. Bueno, está bien. Entonces, la idea ahora es que empecemos a armar esto, nuestro sprint planning. Es una tarea que como ustedes ya tienen armado el backlog y ya tienen definidas las tareas, puedan completar este template. ¿Mm? Yo no sé si están en el primer sprint. Me imagino que, a ver, ¿cuántas clases vamos ya? Acá, tenemos acá. Vamos por la clase 6. No, no es este, me confundí. Cronograma. Estamos en la clase 6 y son 16 clases. Mm. O sea que, bueno, estamos en el sprint uno. No sé si quizás algunos ya lo hayan dividido en dos sprints. Están en el segundo. Ok. Bueno, entonces, si el segundo ya lo están haciendo, lo que tendríamos que hacer, pues el segundo ya está, ya lo tienen definido y ya están ejecutando las tareas, sería definir el próximo, ejecutarlo todavía no, no se adelante. Sería definir el tercero. Los que estén en el primero hagan el segundo, ¿no? Sería definir el próximo sprint, entonces. ¿Qué tareas entran en el próximo sprint? Considerando que las que tienen para este sprint las van a terminar, porque ya el sprint cierra la semana que viene, ¿no? Que tienen una entrega. Y tenemos sprint review después, acá, la semana siguiente. Así que bueno. El documento está en la carpeta que se llama Templates y ejemplos. Igual ahora les dejo el link. Y es ¿dónde está? Sprint Planning, versión 3. Se los voy a dejar acá. Perfecto. Entonces la idea ahora es que se puedan reunir con los grupos y tengan ahí veo que ahí van entrando, una primera versión de este sprint planning. Bueno, a ver si podemos hacer como la vez pasada que hicimos todos los grupos, así pueden ir a trabajar. Esto estaba acá, ¿no? Teníamos secciones de subgrupo, ¿no? Ahí está. Asignados participantes automáticamente, dejar que los participantes elijan cualquiera. Cantidad de sesiones 11, ¿no? Porque el grupo 12 no. Dejar que los participantes elijan, ya está. Listo, ahí está. Perfecto. Después voy a averiguar si hay alguna manera de que las sesiones nos queden. Que ya queden guardadas y ustedes puedan compartir cosas ahí. Y no las tengamos que hacer cada vez. Bueno, listo. Ahí tenemos las sesiones. Voy a dejar de compartir, así se pueden reunir con los compañeros. Aló, pa. Aló. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Dale, dale, tranqui. Hola Eva, Lucía, ¿cómo va todo? Buenas.
Bueno, eso el sprint en sí ya está cocinado ya eso. Si faltan los como que las subtareas faltaría nada más. Ese término que dijiste cocinado me da un poco de hambre. Van a adelantar la cena. No, yo tengo merenda en un rato. Así que tengo ganas. Problemas técnicos. Bueno, muestro. Sí, sí, Aquí sí. estamos. Ahí estamos. A ver. Ahí está. Espero que se vea bien. Espero no hacer mucho spoiler, bueno. Ya está. Está mostrado, no importa. Mejor, mejor así. Todos tenemos ganas de jugar ahora, a ver. No importa, después antes va a estar todo explicado en el libro de arte. Por arriba igualmente. Pero lo que hice fue hacer modelos bueno, de hombre y de mujer, obviamente. Bueno, ya los tenía preparados de antes de otros trabajos que he hecho. Pero bueno, los traje y la idea era hacerlo eh, en tono medio acuarela, ¿no? Que tenga pinceladas muy, digamos, casi cartoon. Y Mm, se ve bien, ¿no? Por las dudas. divino. Sí, sí, sí. Y bueno, estos son No, los cuatro divino. personajes, a menos por ahora. Ellie, eh, Julián, Walter y Supai, ¿no? Que es el diablo. Uf. Da un poquito de miedo. Ya a veces hasta Sí. veo cambio de pantalla y me autoescrimeo solo. Y bueno, esto es lo más importante, bueno, lo que más me costó hacer, por un tema de que, bueno, hacer modelos 3D nunca es fácil. Y fue hacer el movimiento de toda la cara para poder hacer las expresiones en el juego y hacer animaciones y demás, ¿no? Acá ya Claro. logré completar, bueno, lo que es el movimiento facial y demás, de todas las partes de Eri. Tiene algunos errores, pero bueno, se puede hacer cualquier tipo de expresión. Esté enojado y Excelente. demás. Tiene en Bien. boca, pero espero no tener que usarla. Quedó bastante extraña. Y también para Eli le hice la simulación del pelo, también. Es un agregado A ver. simple, pero hice que se pueda mover. Ah, buenísimo. Porque todos los personajes adentro del juego van a tener un idle, que va a ser Ajá. pensamos de 8 frames, o sea, de 8 imágenes, cada un segundo por ahí. Que sea casi stop motion, ¿no? Y Mm, bueno, para eso queremos. Porque la idea también iba a ser mucho más simple, ¿no? Si la hacía 2D, si la hacía dibujado. claro. Pero yo no sé dibujar. Sé hacer modelo 3D nomás. Ah, Y animar. bien. ¿Te inspiraste en algún juego en particular con la estética? Sí, sí. Bueno, eso justamente también lo explico, pero tengo un Mm, montón de. A ver si lo tengo acá. referencias, a ver. Eh, Ahí tenemos paleta de colores. a ver si lo encuentro. Acá está. O sea, este es supongo que lo conocen, es un programa muy típico. Y bueno, todo el mundo te recomienda que lo uses al principio. Se llama PureRef. Es gratis, si lo quieren usar. Y acá arranco. Acá fue la primera tirada de Mm. ideas. Fue la primera reunión. De dónde nos quisimos empezar a basar. Y hay juegos como Darkness Dungeon, Blasphemous. Este es el. Uy, me olvidé el nombre. El Hound Showdown. Que de acá yo me inspiré con el Supai. Es muy parecido, en verdad. Ah, mira, sí. Eh, Después, bueno, otras estéticas más. Esta línea de acá, la que me gustaba mucho, porque, bueno, esta estética era la que quería lograr, obviamente no igualita, pero colores planos Mm. y líneas medias sucias. Quise hacer ese line art, digamos, en los personajes, pero no lo logré con Blender. Eh, Tal vez si lo pintaba a mano y demás, pero bueno, iba a ser mucho tiempo. Bueno, este es el personaje principal en IA. La Bien. verdad no me gusta mucho usar IA, pero me sirve para, yo qué sé, ahorrarme procesado mental, digamos, de hacer cada personaje y los colores. Es muy parecida, pero bueno. La idea era que sea una persona muy, o sea, es feo decirlo así, pero un poco fracasada, ¿no? Con cara de Ajá, tristeza. claro. Eh, y bueno, pues acá tenemos los Bien. personajes con sus
con todos sus movimientos. Obviamente se puede mover todo el cuerpo, porque así no lo puedo dejar. Muy ¿No? bueno. Ahí tengo problemas con el movimiento del pelo. Ah, está aparte el pelo, ¿no? Sí, no. Ah, no, no, ahí Depende, está. depende del driver No, no, que no. tomes. Me Pero bueno. pareció que había quedado suelta. No, está bien. Bueno, bien, ¿qué les parece, chicos? Está Y bueno, después los ¿no? entornos, que también los entornos también están hechos en 3D. Que eso fue otra cosa, porque todavía no pude conseguir una hegemonía entre todos los entornos. Acá Mm, tengo todos, ¿no? Tenemos la cueva, que esta es la parte final del juego. eh, bueno, el campo, que bueno, lo fue mostrando en mi mm. Ever. Bien. Sí, lo que vimos antes. Bueno, De muy buen diferentes trabajo, partes. ¿eh? Sí, Muy buen trabajo. Yo creo que me van a sorprender todos los grupos la semana que viene. Ya quiero ver esos juegos. van a estar muy buenos. Bueno, bueno, gracias Ramiro por compartirlo. Muy buen No, trabajo, gracias. felicitaciones. Felicitaciones a Ramiro y a todo el equipo también, que Gracias por están verlo, me trabajando costó mucho. mucho. Sí, sí, no, la verdad que muy bien. A todos, ¿eh? Porque lo que me estuvieron mostrando otros grupos hace un rato también, cómo vienen trabajando. Así que bueno, le tengo mucha fe a lo que van a traer la semana que viene. Bueno, nos queda la última partecita que vamos a ver lo del pre-mortem, así ya sí vamos armando ese documento. Lo tenemos por acá. Acá está. Bien, vamos a cerrar esto, lo dejamos por allá arriba. Y nos hemos quedado acá, que ahora sí voy a ir al principio del documento, porque como les comentaba, empezamos por el final. Acá está, bueno, presentación, listo. ¿Mm? Algo más que planificar. Hasta ahora venimos planificando, ¿no? Planificando, estableciendo fechas, deadlines, tareas, prioridades, ¿sí? Pero bueno, nos falta un poquito también prever algunas cuestiones que tienen que ver con anticiparnos. Algo vimos recién en el sprint planning relacionado a riesgos y cómo mitigarlos. Así que vamos a ver un poquito de el pre-mortem. Bueno, el pre-mortem es muy similar al post-mortem, pero post-mortem lo vamos a ver más adelante, justamente cuando se termine el proyecto, que es el momento real en que vamos a ver el pre-mortem. El post-mortem, perdón. Sí, no estoy compartiendo, es verdad. Ahí está. Gracias por el aviso. A ver, compartir pantalla. Ahí está. Listo, ahora sí. Acá estamos. Algo más que planificar. ¿Qué es un pre-mortem? Esperemos que llevamos esto para allá. Bueno, esta dinámica justamente tiene que ver con las tareas que realizamos antes de empezar el juego. Puede ser incluso en alguna etapa más intermedia de desarrollo, pero el objetivo o la finalidad que tiene es anticiparnos a posibles problemas que puede llegar a haber. Yo no esperaría a tener la experiencia de que nos haya pasado para decir, bueno, lo voy a tener en cuenta para la próxima. Lo haría ahora, ¿no? Obviamente con la experiencia vamos aprendiendo todo esto, pero a cambio de qué, pero a qué costo, ¿no? Como dice el meme. Bueno, además el pre-mortem es un ejercicio donde analizamos posibles riesgos. Son imaginarios, pueden pasar como pueden no pasar. ¿M? Pero dentro de toda esa lista de riesgos, a lo mejor haya alguno que termina ocurriendo. Es una metodología que tiene que ver con pensar que el proyecto ya fracasó, o sea, pensamos todas las opciones posibles que lo podrían llevar al fracaso y tratamos de prevenirlas. ¿Mm? La diferencia con el post-mortem en realidad tiene que ver con que uno se hace antes y el otro después, porque los documentos son casi iguales. El post-mortem analiza cuando los errores ya ocurrieron y cómo se podrían mejorar, pero también analiza otras oportunidades de mejora y cosas que se hicieron bien. En el pre-mortem, bueno, no podemos analizar cosas que se hicieron bien o cosas que se van a hacer bien, porque en realidad no tendría sentido, no vamos en el post-mortem, pero sí anticipar problemas, como dijimos, y prevenirlos. Los objetivos del pre-mortem son los siguientes. En primer lugar, vamos a identificar puntos débiles que tienen que ver con todas las áreas en las que ustedes están trabajando. Diseño, producción, game design, programación, pero también otras. Marketing, management, guión, todas. La idea acá es poder detectar esos riesgos ocultos que yo vi que algunos ya lo estuvieron tratando de identificar.
¿Mm? Con cuestiones que pueden tener que ver con el tiempo, con las herramientas que utilizamos. Muchas veces damos por sentado que alguna tarea nos va a llevar poco tiempo y termina llevando el triple. Riesgos ocultos que pueden llegar a comprometer el proyecto. Pueden ser un millón de cosas, así que bueno. Alinear al equipo en torno a posibles amenazas y esas posibles amenazas acompañarlas de un plan de contingencia. Básicamente estas serían dos columnas. Amenaza, bueno, plan de contingencia, que es lo mismo que lo que vimos antes. Riesgo, mitigación del riesgo. ¿Mm? Aparte, esto no solo nos va a servir para decir, bueno, puedo prevenir estas cuestiones, hago una tabla, etcétera, sino que también fomenta el pensamiento crítico y nos hace ser más realistas. Para no esperar a que cuando surge el problema tengamos que salir así a apagar el incendio, que es lo que muchas veces suele pasar, ¿no? Bueno, a ver. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo que vemos acá al costado es una imagen de post-mortem, pero como es igual, es lo mismo, por eso dejé la misma. ¿Cómo hacerlo? Acá hay algunos pasos que vamos a seguir ahora en el template que yo les traje. En primer lugar, tenemos que plantear el escenario. El escenario podría ser algo tan general como el juego ya salió, se publicó y fue un fracaso total. Ahora tendríamos que ver todos los motivos que se desprenden de ese fracaso total. Pero también pueden ser otros escenarios. El juego salió y en vez de fue un fracaso total, otra cosa puede haber pasado. Bueno, una vez que planteamos ese escenario posible, futuro, posible o no, vamos a hacer un brainstorming con el equipo, donde cada uno de los miembros del equipo anota algunas razones relacionadas a sus tareas, pero también puede anotar o sugerir razones relacionadas a las tareas de los demás. O sea, por ejemplo, el artista puede identificar problemas de game design o el guionista problemas de producción. Entonces, cada integrante va a anotar posibles razones. Pueden ser bugs, puede ser mala optimización del juego, puede ser que hayamos definido mecánicas que son aburridas y muchas veces la mecánica puede ser el diferencial entre un buen juego y un mal juego. También puede ser que el juego está genial, está perfecto, pero como no hicimos nada de marketing, no llega a la gente. Y hay muchas maneras que podemos hacer marketing. Lo vamos a ver un poquito más adelante en otras clases. Desde involucrar a la comunidad o pagar por campañas. En fin, hay muchas maneras. También puede ser que tengamos un crunch excesivo. Esto quiere decir periodos demasiado largos de trabajo, agotadores, que terminan más generándonos ansiedad, estrés y frustración que satisfacción. Eso termina cansando al equipo y se traduce también en un trabajo de mediana calidad, ¿no? O mala calidad. Deadlines que son imposibles de cumplir. Nos ponemos a veces, ¿no? Objetivos demasiado ambiciosos y optimistas, que no está mal ser ambicioso y optimista, al contrario, está perfecto, pero también tenemos que poner deadlines realistas para que después no nos pase que nos comprometemos con fechas y no se llega, ¿no? Como en el juego de ET. Bueno, en el punto 3 lo que hacemos es, una vez que ya tenemos todas esas causas identificadas, todos esos problemas que podrían llegar a pasar, los vamos agrupando por categorías o por similitud. Por ejemplo, algunos pueden ser razones técnicas relacionadas al desarrollo en sí, o no sé, las clases, los assets que usemos, las librerías. Pueden ser también cuestiones relacionadas al área creativa o cuestiones de mercado. A lo mejor no es una cuestión de habilidades del equipo o de mala estimación del equipo, sino que el mercado está ya saturado de ese tipo de juegos, el mercado tiene tendencia a otro tipo de juegos o no tiene lugar para este juego. En fin, hay muchas cuestiones de mercado que también pueden influir en que después le vaya mal a nuestro proyecto y de gestión. Aunque bueno, puede haber otras acá, ¿no? De gestión puede ser, por ejemplo, una mala administración de los recursos o mala gestión de las prioridades, de los tiempos estimados para el proyecto. Bueno, cuando ya terminamos de agrupar todas esas cuestiones, lo que vamos a hacer es, ahora que ya tenemos esa lista, dar una prioridad, como hicimos anteriormente en el backlog y en el sprint planning.
Esa priorización entonces consiste en que el equipo vote o clasifique cuáles son los riesgos que más probablemente puedan ocurrir y que más pueden impactar en el proyecto y los que quizás no sean tan relevantes o que se puedan modificar. Por ejemplo, si hay un texto mal escrito, obviamente es un error, es un riesgo, pero no es algo difícil de modificar. Simplemente corrijo el texto, vuelvo a publicar y ya está, no es algo imposible. Como por ejemplo que una mecánica funcione mal o que hayan estado mal destinados los recursos financieros en marketing, que ahí sí es un problema un poquito más grande, ¿no? Bueno, todas estas tareas también son muy comunes en metodologías ágiles, ¿no? Como vimos anteriormente, siempre se trata de plantear un escenario, de debatir en equipo, de agrupar y de priorizar. Entonces, no son tareas que no conozcamos. Por último, ahora que ya tenemos definido cuáles son esas tareas y cuáles son sus prioridades, con eso armamos un plan de acción. Diseñamos algunas medidas que nos pueden servir para mitigar esos riesgos o para que directamente no ocurran. Volviendo al tema de los textos. Los textos quizás es algo muy simple para corregir. No se trata de cambiar un personaje por completo, una mecánica, simplemente corrijo el texto. Entonces es algo fácil de mitigar en caso que ocurra. Como medidas preventivas puede ser que siempre tengamos también alguna opción B para muchas cuestiones. Bugs, bueno, realizar un buen testing, un buen QA. Cuestiones técnicas pueden ser un montón de cosas, pero una razón puede ser, por ejemplo, lo que hablamos antes. Alguna librería, algo que yo estaba utilizando era gratuito y ahora es pago. O puede ser también que me excedí en el uso de la herramienta y no sé, se me venció el plan. Y no puedo dejar a los usuarios 2, 3 días sin poder jugar mientras lo soluciono. Entonces, mejor que lo tengan en cuenta desde antes. Puede ser cuestiones de prototipado también. A lo mejor yo armo un prototipo que no representa muy fielmente al juego. Entonces voy a sacar conclusiones que no tienen que ver después con la realidad. Pueden ser cuestiones de diseño también, que no comunique exactamente lo que yo quería transmitir con el juego. Puede ser que nos hayamos planteado un scope o fechas muy poco realistas y que no se lleguen a cumplir, o que no lleguemos a cumplir con el alcance que propusimos del proyecto. Y el famoso, acá aparece el feature creep que les mencioné antes, que es el siempre agregar una tareita más. No, agrego una tarea más, total, me lleva 5 minutos, ¿sí? Después esos 5 minutos es, ¿no? Es la puntita del iceberg ¿no? Que la parte de abajo está toda oculta. Bueno, es el feature creep. Eso es lo que no nos pase. Es más fácil, miren, es más fácil que digamos que no, en muchos casos, ¿sí? Yo sé que a veces tenemos el sí, cuando se trata de desarrollar videojuegos, porque bueno, me gusta hacerlo, entonces no importa cuánto tiempo me lleve. Bueno, pero eso es un feature creep. No, no lo hagamos. Bueno, entonces, plan de acción. Un ejemplo aplicado en un estudio indie, como puede ser cualquiera de los grupos de ustedes, puede ser que detectemos un riesgo en el premortem que sea. El juego puede ser demasiado exigente para PCs de gama baja y mi target es justamente gente que tiene PCs de gama baja. Entonces, ¿qué hago? Yo ya hice todo el marketing, ya lo di a conocer el juego en determinado sector de la población y de repente resulta que a todas esas personas que les llegó mi anuncio no lo van a poder jugar. ¿Mm? Estoy generando algo en un sector de usuarios que no lo van a poder jugar. Una expectativa, ganas de jugarlo, de comprarlo, no lo van a poder jugar. Entonces, bueno, ¿cómo hago para solucionar este problema? Acción preventiva puede ser, por un lado, optimizar los assets gráficos para que el juego sea más performante. También podemos permitir que se escalen los gráficos dinámicamente sin que se note demasiado que, no sé, que haya una reducción de la calidad. Podemos testear también antes en el hardware más limitado. Por lo general siempre se suele testear en el tipo de hardware que va a ser el usuario, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no tenemos todos los dispositivos, todos, por ejemplo, si van a hacer un juego mobile, no tenemos todos los celulares para testear y a veces los emuladores no funcionan de la misma manera. Entonces, bueno, ¿qué haríamos acá? Tenemos que definir entonces qué vamos a hacer como acción preventiva para el caso de que los usuarios no lo puedan correr. Vamos a darles la posibilidad de que reduzcan la calidad de los gráficos sin perder
la performance del juego, ni ninguna cuestión de jugabilidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese caso? Como conclusión, el pre-mortem no deja de ser un ensayo de lo que es el post-mortem, pero como herramienta de prevención estratégica, ¿sí? En lo que es la producción de videojuegos. Hay algunos casos reales en la industria y otros que no son necesariamente de la industria. Por ejemplo, Atlassian, la empresa que desarrolla software, tiene una guía que se llama How to Run Pre-Mortem Exercises. Y acá les dejo el link, donde pueden acceder a ese contenido. Y acá se explica cómo equipos de software utilizan el pre-mortem para anticipar riesgos antes de empezar un proyecto. Si seguimos el link, acá lo vamos a ver. Pre-mortem Project Management Strategy. Bueno, y acá nos dice que es una estrategia de project management que nos ayuda a estar prevenido para cualquier cosa que pueda ocurrir. Nos muestra cómo funcionaría el pre-mortem en acción con herramientas que ya conocemos, porque acá tenemos un to-do list también para los que vienen usando Trello, que es software de ellos, ¿no? Obviamente. Profe, el High Level Plan tiene que ser con fechas reales de cursada o suponemos que tenemos varios meses de tiempo. Yo les diría que lo hagan con las fechas reales de cursada. Casi siempre los documentos que hacemos para la cursada son con las fechas reales de cursada. Ahí está. Bien. Ya que me preguntás eso, a ver, vamos a ver si... Que a mi Manuel le había preguntado para el grupo si podía usar Twine. Ah, todavía no me respondió. Ah, no, sí, dice sí, sin problema. Para los que preguntaron si pueden usar Twine, dice que sí. Así que bueno, Buenísimo, gracias. ahí está. Qué grande Emma. Bueno, y acá el tablero Kanban, que también nos puede llegar a servir. Pero bueno, esto es más que nada para después chusmear. Yo les dejo el link por si quieren profundizar un poquito más. También tenemos Session Lab, que tiene un método pre-mortem. Es una de sus tantas herramientas para hacer este tipo de sesiones de proyectos. Vamos a ver Session Lab. Está. A Better Way to Design Workshops. Bueno, y acá tiene también algunos demos accesibles de herramientas que ellos ponen a disposición. Y hay uno bastante interesante porque creo que todos conocen, ¿no?, las películas de Pixar. Pixar también tiene una herramienta que se llama Brain Trust. Y hay un artículo, no les dejé el artículo, pensé que se los había dejado, bueno, después se los busco y les voy a dejar el link a este artículo, que se llama Pre-Mortems and Why Your Game Will Fail. O sea, Pre-Mortems y por qué tu juego va a fracasar. No es muy optimista el artículo, pero está bien, es lo que tenemos que hacer. Y en ese artículo se menciona el uso de un formato de reunión que se llama Brain Trust, que lo usan en Pixar como una especie de pre-mortem. Lo usan para revisar los proyectos que están en progreso, identifican también problemas, previenen errores. Es lo mismo que en la industria de los videojuegos, pero bueno, aplicada en este caso a la industria del cine de animación, ¿no? Así que acá les puse la imagen de Pixar Brain Trust Blog, donde se puede leer un poco acerca de esto. Bueno, bien. Estos son casos reales, ¿no? Después acá algunos ejemplos ficticios de dos casos que podrían ocurrir. Por ejemplo, en el caso 1, un estudio indie va a lanzar un juego para PC y consola, los dos. En su pre-mortem prevén que el juego puede no rendir bien en PC de gama baja. Esa es una opción que pusimos antes. O también puede pasar que los tiempos de certificación de consola retrasen el lanzamiento. Muchas veces no tenemos en cuenta todos esos tiempos de lo que son los proveedores dentro de la cadena, ¿no? Muchas veces pensamos, listo, lo termino de programar y diseñar y lo lanzo y ya está. Pero ¿cuánto tiempo de aprobación hay en el medio? La campaña de marketing no tendrá suficiente alcance. Puede ser que no llegue a la cantidad de personas que pensaba que iba a llegar. Los testers detectarán bugs críticos al final. Y bueno, luego hay que hacer un plan para mitigar estos casos. El caso 1. El caso 2. Un estudio grande trabaja con IA para enemigos. En el pre-mortem identifican que la IA puede volverse predecible. No, terrible esto. Una experiencia horrible para el jugador. Que los patrones de navegación fallan en niveles abiertos, etc. Se planifica un testeo más extenso y fallback si la IA no cumple ciertos umbrales. Bueno,
Acá en los dos casos se soluciona un poco bueno, lo de la campaña de marketing no, pero cuando es cuestiones de jugabilidad, de rendimiento, lo podemos mitigar con testing al final de cada sprint, por ejemplo. Pero bueno, si se les ocurre alguna otra cosa más que podrían hacer los ejemplos, los estudios con soft. Sí, también. En cada caso, ¿m? Tenemos un estudio indie y tenemos un estudio grande. Bueno, perfecto. Hasta ahí entonces estamos con los dos temas de hoy. Yo acá les traje esta planilla de pre-mortem y vamos a ver cuáles son los puntos. Que ya se las voy a dejar para que lo puedan ir armando de a poco. Bueno, imaginemos que el juego ya salió y que fue un fracaso. Bueno, siempre somos súper optimistas con los juegos que estamos desarrollando, pero imaginemos el peor escenario. Acá vamos a escribir entre 2 y 3 frases breves describiendo ese fracaso. Tenemos 2 frases acá. Una, el juego tuvo muchas críticas negativas por bugs y falta de optimización. 2, los jugadores lo abandonaron rápido porque no había contenido suficiente. Eso puede pasar también. Bueno, partiendo de estos dos puntos entonces. El segundo es brainstorming de causas posibles. ¿Por qué pueden haber pasado estas dos cosas? A ver, el juego tuvo muchas críticas negativas por bugs y falta de optimización. Bueno, acá porque quisimos hacer las cosas rápido, porque aceptamos un deadline que no es realista, porque el alcance que describimos era imposible de alcanzar. Cuestiones de diseño también puede ser. No testeamos lo suficiente o no lo testeamos en los dispositivos target. ¿Se les ocurre algún otro motivo por el cual el juego puede tener críticas negativas? Esto es muy fácil. Entran a Steam y vean todos los juegos que tienen las peores reviews. Acá igual dice por bugs y falta de optimización. Puede ser también que sean mecánicas aburridas, no sé, muchas cosas. Bueno, caso 2, ejemplo 2. ¿Cómo? Por ahí puede ser también un choque cultural, que el juego no haya También. tenido en cuenta alguna cultura y haya ofendido a esa cultura. Uy, sí, eso es súper importante. Siempre les digo, localizar el juego. ¿Sí? No hay que ahorrar recursos en eso, porque es peor. Piensen siempre en el ejemplo de ETE, que quisieron ahorrar recursos y tiempo. Imagínense que decimos, yo lo traduzco con la inteligencia artificial, lo traduzco con el Google Translate, pero ahí estás obviando todo lo que tiene que ver con la localización. Culturalmente, en otro país puede ser ofensivo. Así que bueno, eso puede ser también que tenga muchas críticas negativas. Por la cantidad de requisitos que pide para correrlo, puede ser también. Si nosotros igualmente damos un listado de los requisitos que son necesarios para correrlos, ahí no deberían decirnos nada. Pero si yo ya hice toda una campaña, como dijimos antes, hacia un target específico, que sabemos que a lo mejor tiene dispositivos de gama media o baja, por ejemplo, como suele pasar en las escuelas, yo desarrollo un juego educativo y las escuelas no van a tener 20 PC gamers. Entonces yo no puedo estar dando a conocer o publicitando un producto que requiere sí o sí tener PCs con determinadas características y sé que mi target no tiene ese tipo de dispositivos, ¿no? Así que los requisitos pueden ser un problema también. Bueno, en el ejemplo 2 que dice los jugadores lo abandonaron rápido porque no había contenido suficiente. Esto, bueno, va a depender del tipo de juego, ¿no? Si es un juego que es una novela visual que sabemos que dura 2 horas, está perfecto. Pero si es un juego donde yo estoy cobrando una suscripción, un modelo de suscripción mensual, necesito que haya contenido. Si no, ¿por qué va a estar pagando una suscripción el usuario si yo no le doy contenido, no le doy escenarios distintos para jugar o diferentes tipos de jugadores, que sea multiplayer, algo que lo haga incrementar la cantidad de contenido y sus horas de rejugabilidad? Si es un juego que tiene un solo final, que lo juego 2, 3 horas y ya está, bueno, ahí tienen toda la razón los usuarios en quejarse de que no hay contenido. Ahora, si es un free to play, bueno, ya está. Yo lo planteo como un free to play, tiene 3 horas de contenido y listo. No estoy proponiendo una suscripción mensual. Bueno, causas posibles. Acá vamos a hacer un brainstorming otra vez con el equipo, entonces, y se trata de que cada miembro identifique 5 razones de esos fracasos que definieron antes. Razones técnicas de diseño, de producción y gestión, de marketing o distribución y de experiencia de jugador.
Otra cosa a tener en cuenta, ¿no? Yo digo, siempre pasa que al principio decimos, quiero que el juego esté disponible en todo el mundo. Total, lo hago en inglés y ya está. El tema es, ¿sabés si esos dispositivos en los que vos vas a publicar el juego están disponibles en todos esos países? Si la gente tiene la cultura de actualizar sus dispositivos, como pasa en algunos países, pero en otros no, hay que tener en cuenta cuestiones de distribución también. De experiencia del jugador también. Por ejemplo, bugs no resueltos antes del lanzamiento, mal ajuste de la dificultad, no se adaptó a consolas. Puede ser también que yo lo haya pensado para determinada resolución y no haya pensado que se tenga que escalar dinámicamente. Entonces, los jugadores que tienen, estoy haciendo un juego mobile, los jugadores que tienen resoluciones más grandes o menores, no lo ven correctamente, se corta la pantalla, hay elementos que quedan afuera. Bueno, todas cuestiones de UX y de UI. Fecha de lanzamiento poco estratégica, ¿no? Lo lanzo, no sé, en alguna fecha donde sé que los jugadores no van a estar disponibles, no sé. Vacaciones, alguna fecha importante, coincide con el lanzamiento de otro producto importante, en fin, fecha de lanzamiento poco estratégica. Tutorial confuso, me hace perder el tiempo y no se entiende nada. Y muchas cuestiones que pueden ser de game design también, ¿no? Pero bueno, eso lo van a ver en la materia de game design, o ya lo vieron. Agrupaciones de causas, y acá parecido a lo que vimos antes, ¿no? Que hicimos en el sprint planning. Organizamos las causas en categorías, como dijimos. Categoría técnica, podemos tener bugs, rendimiento, optimización. En la categoría de diseño y jugabilidad podemos tener mecánicas repetitivas, aburridas o que ya son demasiado conocidas por el usuario, no son desafiantes. La dificultad mal balanceada, o el juego es demasiado fácil o al contrario, el juego es demasiado difícil. Esto lo puedo resolver, no es algo imposible de resolver. Por ejemplo, si yo sé que la dificultad es alta, le puedo dar más recursos al jugador al principio, para que pueda sobrellevar esas dificultades, ¿no? Después tenemos la categoría de producción y gestión, como crunch, que ya lo mencionamos, exceso de tareas o tiempos demasiado largos o deadlines demasiado cortos. Plazos poco realistas. Falta de comunicación en el equipo. Marketing y distribución. Que el juego tenga poca visibilidad. Nos esforzamos un montón, invertimos un montón en hacerlo, pero ya está. Y se suele muchas veces minimizar el poder del marketing y el presupuesto que hay que destinar. Fecha de lanzamiento desfavorable y experiencia del jugador. Tutorial poco claro, falta de accesibilidad, etcétera. Puede haber muchas más. Bueno, una vez que identificamos las causas, ya dijimos entonces que vamos a priorizar los riesgos, identificar los que sean más críticos para trabajar en esos primeros. Podríamos, por ejemplo, asignar una puntuación, probabilidad e impacto, ¿no? Entonces vamos a identificar los riesgos, que acá pusimos 3 nada más, pero obviamente pueden poner todos los que quieran. Probabilidad e impacto, del 1 al 5. Bugs graves sin corregir, probabilidad 5. Y bugs siempre va a haber. Impacto, obviamente, es un impacto alto. Estamos hablando de un bug. Score total, 25. Bueno, acá, ¿no? Multiplica. Esto no quiere decir que no haya software que se lance sin bugs, porque de hecho hay un montón, ¿no? De software y de juegos que se lanzan con bugs. El caso del ejemplo del juego de golf con Tiger Woods, que tenía un bug, que era que el personaje, Tiger Woods, estaba jugando al golf y de repente podía caminar por el agua. ¿Lo conocen ese caso? Creo que no se los mostré, ¿no? Se los voy a mostrar acá. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo resolvieron con relaciones públicas, no lo resolvieron resolviendo el bug. Tiger Woods. Esto era en el juego Bug Game. Era, a ver, este. Claro, como el juego tenía ese bug, ¿qué fue lo que resolvió hacer EA, la desarrolladora? Lanzó este anuncio con el Tiger Woods real. Tiger Woods 08, best game ever.
Got the new feature. Acá está el juego, ¿no? You could Pero stand muestra up. cómo puede ser que el personaje esté... Chao, Rosa, nos vemos la próxima. Que el personaje esté caminando por el agua. No puede Water. ser. Tiene que estar en un campo de Let's golf. see. Era un bug, claramente. ¿Qué hizo EA? Claro. Exacto. Dicen, no fue un bug. Él realmente es así de bueno. Él realmente puede jugar en el agua. Entonces lanzan esto. Y lo muestra él. Se saca los zapatos, se mete en el agua y va y hace su tiro. Vamos a adelantar en la parte que se saca los zapatos. Ahí está, porque no tiene sentido. Yo siempre digo, se puede resolver de la manera obvia, que es solucionando el bug, o se puede resolver con relaciones públicas, como en este caso. Ahí está, bueno, y ahora aparece la frase final. Que dice, no es un glitch. Él es realmente así de bueno. Bueno, yo siempre digo, siempre se puede resolver de esa manera, ¿no? Con retórica se puede resolver, hablando se puede resolver, grande Tiger, sí. Imagínate que no lo hacía. Ah, pero así cualquiera. Claro, ¿qué pasa? Pasa que a lo mejor EA no tenía el tiempo para resolver el bug y volver a publicar el juego y aparte dar las explicaciones de por qué ocurrió el bug. A una mente brillante se le ocurrió decir, no, hagamos esto, hagamos un comercial que muestre realmente a Tiger Woods haciendo eso. Entonces decimos, no es un bug, no, a vos te pareció que era un bug, pero si Tiger Woods lo puede hacer. Bueno, es una buena manera de resolverlo. Entonces, los riesgos más críticos, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran y cuál es el Pero, impacto? profe, Sí. ¿cuánto tiempo le llevó a hacer esa publicidad, llamarlo a él? No sé si le habrá costado dinero. ¿No era más fácil arreglar el bug? Sí, la verdad que no sé. Evidentemente, claro, evidentemente por algo EA decidió hacer el anuncio. No sé, o le resultaba más barato o por cuestiones de relaciones públicas y marketing no querían quedar mal diciendo, asumiendo que era un bug. Claro, Claro. aparte el O sea, anuncio quedaba como, sos sí, les recreativo. quedó épico, pero bueno, igual, o sea. Claro, el programador ya se había ido de mochilero, entonces no había forma, no sé, pueden ser muchas cosas. No lo encontraban al programador. Puede ser también como el modo Dios en el juego, camina en el agua, vuela. Claro, ahí está. Imagínate cuántas cosas podés inventar sin necesidad de resolverlo a nivel operativo. O sea, sin necesidad de programar, diseñar y sentarte otra vez a compilar el juego y otra vez hacer la distribución. Bueno, todo lo que ya sabemos que es el camino que hay que hacer. Lo resolvés con relaciones públicas. Claro, ahora es Moisés también. Era más fácil eso que convencer al programador, dice Marco. Sí, sí, totalmente. Pero muchas veces las cosas se pueden resolver de esta manera. Así que bueno. No, bueno, evidentemente habrán analizado todas las opciones posibles. Es Electronic Arts, así que no creo que lo haya resuelto así porque sí. Claro, y quizás también por marketing. Dijeron, bueno, esta es la nuestra, vamos a aprovechar este bug y nada, contratemos a Tiger Woods, no importa cuánto haya que pagarle. A lo mejor, no sé, ya tenían algún acuerdo con él, porque me imagino que al tener los derechos por desarrollar el juego, no sé si había que pagarle, ya estaba pago, bueno, no sé. Habría que analizar bien cuál fue la situación y por qué decidieron hacer eso y no otra cosa. ¿Mm? En otros casos simplemente conviene salir a decir, sí, bueno, nos equivocamos, salió mal, somos seres humanos, eso está bien también, ¿no? Bueno, es cuestión de analizar qué nos conviene más. Bueno, en este caso entonces, bugs graves sin corregir. Probabilidad de impacto, score total 25. Una mala optimización. Ahí tenemos que, ¿a quién llamamos si hay una mala optimización para que haga el anuncio? No sé. Acá, bueno, le pusimos una probabilidad de 4 de que ocurra y un impacto de 4, pero bueno, eso cada uno va a definir lo suyo. Score de 16, marketing insuficiente, que da un score de 12. Bueno, y los últimos puntos son un plan de acción preventivo en base a todo lo que identificamos anteriormente, ¿no? Para cada riesgo crítico, diseñar acciones preventivas o de mitigación. Para bugs graves podemos aumentar el tiempo y dinero destinado a QA o poner más tester. Ni siquiera hace falta agrandar el equipo, puede ser un tester freelance. Para mala optimización,
podemos probar en hardware diverso, ¿no? O bueno, ya hablamos anteriormente de los emuladores también. Podemos hacer también alguna beta cerrada para probar con un grupo pequeño de jugadores antes de lanzarlo. El escalado gráfico que mencionamos anteriormente para que se pueda optimizar en distintos dispositivos. Estas son cuestiones que seguro van a ver en programación, cómo poder optimizarlo sin que los gráficos quizás recarguen demasiado, eh, bueno, el rendimiento del dispositivo. Y el marketing insuficiente, acá tenemos que ver si lo resolvemos con campañas en redes, demos, ferias indie. Acá en realidad el tema del marketing es contar con el presupuesto suficiente e ir pensando campañas escaladas. Yo no me tiraría con todo al principio, iría viendo si con los recursos que invierto es suficiente, por ejemplo, no sé, contratar streamers, hacer community management, o si es necesario con el tiempo ir invirtiendo un poco más, pero los recursos financieros los deberíamos tener. O las hacemos nosotros, pero bueno, el marketing es necesario. También hay otras opciones, como que el marketing lo haga el propio cliente, como por ejemplo en la era del boom de los juegos sociales, que con todos los contenidos de viralidad, donde vos le tenías que pedir unas vidas a tus amigos, invitar amigos y desbloqueabas contenido adicional, registrarte con Facebook, compartir en el muro, compartir en Twitter. Bueno, era el mismo cliente el que hacía el marketing ahí, ¿no? Pero bueno, incrementa un poco también las horas de desarrollo porque hay que integrar todas las API de Facebook, de Twitter, etc. Cierre y reflexión. ¿Qué aprendió el equipo al hacer este ejercicio y qué decisiones concretas van a aplicar desde ahora para evitar estos riesgos? Bueno, como último un tip, no me acuerdo qué sistema operativo había hecho marketing con había hecho marketing con que esa versión funcionaba 10 veces más rápido que la anterior y cuando salió a la luz, como habían testeado eso, el nuevo lo habían probado en una PC nueva y el viejo en una PC de hacía 10 años. Claro, vieron que pasa un montón con pruebas de producto. El otro día también, en una presentación de Apple, del último iPhone creo que fue, que lo revolearon por el aire, lo doblaron, y a veces sale bien, pero a veces sale mal. A veces dicen, es el más resistente, le dan con un martillo y se quiebra toda la pantalla. Y vos decís, bueno, no sé si es muy buen marketing eso, aunque después todo el mundo habla de eso. Así que, sí. Vieron que hay un montón de ejemplos de eso. El vidrio de la Tesla Track. Ah, eso no lo vi. ¿Qué fue lo que pasó? Marcos, contanos, en la presentación se rompió también. Sí, le tiraron Ah. una, creo que era como una bola de metal o algo así, y nada, no resistió, obviamente. Claro, yo no sé cómo se animan a hacer esas presentaciones en vivo también, ¿no? Así que bueno, en fin. Tip. Esto se puede convertir en una dinámica de taller de 1 hora. Yo se los dejo acá en formato plantilla, pero obviamente se pueden reunir un rato en Discord o lo pueden hacer, bueno, no digo presencialmente porque creo que todos están en zonas diversas conectados, pero suponiendo que están en una oficina trabajando, bueno, se puede hacer con post-it o con post-it virtuales también. Se puede hacer votación, se puede hacer con stickers. Háganlo de la manera que les resulte mejor a ustedes, más divertido, no importa. También se puede hacer en un board como Miro, que ya vi que varios lo están usando, Mural, Canva, bueno, la herramienta que quieran. Cada estudio acá va a definir su modalidad preferida. Esto no es algo súper cerrado. Mientras se lleve a cabo la ceremonia, lo pueden hacer como quieran. ¿Sí? Así que bueno, nos queda un pequeño ratito eh, donde la idea es que empecemos a completar la planilla pre-mortem. No hace falta que lo hagan todo ahora, porque les va a llevar un rato, pero sí por lo menos imaginarse algunos escenarios posibles, algunas causas posibles, y vemos si llegamos a compartir alguna hora, y si no, bueno, las vemos después después de los exámenes. Bueno, a ver, em, voy a volver a armar los grupos, las sesiones, así pueden ir para allá. Y el documento ya lo tienen ahí en la carpeta de templates. Bueno, a ver, a ver.
Ahí dejé de compartir, ¿no? Sí. Los subgrupos, ya se borraron, ¿no? Los subgrupos los tenemos que hacer de nuevo. Ahí está. No, están todavía. Me tengo que retirar. Bueno, dale, Lucas, nos vemos la próxima. Ahí está. Bueno, yo sé que ya estamos en la última partecita y que seguramente están cansados, así que no les voy a pedir que completen toda la planilla, simplemente que hagan un pequeño debate con sus compañeros de cuál podría ser esa situación en que el juego fracase. Chárlenlo entre ustedes y lo vemos en un ratito o la próxima. Bueno, ahí están todas las sesiones ya. Me quedo por acá, ¿sí? Ante dudas. Muy buenas. Está Lucía ahí, mira. ¿Cómo? Estás ahí, pensé